Bienvenidos a este siguiente encuentro de Perros y Punto, y hoy vamos a hablar sobre perros y punto, más que nunca. Porque vamos a hablar sobre aquellas personas que por una alergia al perro que tienen en casa, tienen que pasar por un momento desagradable en el que se tienen que plantear si pueden seguir teniendo al perro o no. Así que perro y punto, sí y punto. Pero hoy vamos a hablar y detallar este tema con un médico que se llama José Felices y es no solo amante de los perros, sino sufridor precisamente de esta patología, que José has tenido alergia a los perros de toda la vida y esto es lo que te ha impulsado a interesarte especialmente por esta patología en todos los aspectos, ¿no? Así que cuéntanos, bienvenido. Hola, José. Hola, muchas gracias por contar conmigo y por darle visibilidad también a que, bueno, voy a lanzar el mensaje ya de primeras, pero a que lo más importante es que un alérgico no tiene por qué deshacerse de un perro. Es una excusa horrible y por suerte y con los avances que tenemos a día de hoy, pues oye, tenemos muchas opciones para poder convivir con ellos. Pues eso es lo que más nos importa en realidad, porque incluso nosotros bueno, que por cierto, para que la audiencia lo sepa, tu mujer nos sigue, tu mujer escucha nuestros podcasts y es el motivo Eso por es. el que le agradezco. O sea, este podcast en concreto se lo quería dedicar a tu mujer, porque agradezco mucho que las personas que nos escuchan hilen o se interesen o compartan nuestras redes por motivos que benefician al final a muchas más personas. Eres un comunicador excelente y últimamente pues también te gusta difundir este tipo de conocimientos para que la gente sepa que hay salida para esto. Así que cuéntanos entonces, ¿cómo es que una persona que tiene perro y que de repente descubre que tiene alergia a su perro, o bien sea que de repente empiezas a salir con una pareja y vais a vivir juntos, uno de los dos tiene perro y resulta que el otro es alérgico, o de repente tienes hijos y resulta que tus hijos son alérgicos a los perros, y ahí es cuando entra el colapso de, hostias, hay que hacer algo, ¿no? Y claro, obviamente no puedes regalar a tu hijo o dárselo a otra familia. Entonces, bueno, pues eso empieza a ser un punto de conflicto muy serio. Por lo tanto, cuéntanos, en realidad cuéntanos de primeras qué significa la patología de la alergia, es decir, cómo una persona puede darse cuenta que, oye, esto, aunque sea leve, esto que te pasa es alergia al perro. Vale, pues mira, lo primero es identificar qué es una alergia, ¿no? Una alergia es una reacción de nuestro cuerpo a algo externo y que lo reconoce como negativo. Entonces, puede ser a cualquier cosa, ¿no? Desde el epitelio de los perros y los gatos hasta el polen tan frecuente en tantas personas que cuando empiezan las plantas en primavera a polinizar, ¿no? Empezamos a estornudar y tal. Vale, entonces, lo primero que tenemos que saber es que una alergia es una manera de nuestro cuerpo de defenderse de algo exógeno, pero que no le está o que no le causa un verdadero daño. Entonces, lo que tenemos que saber es que se puede paliar bien los síntomas o bien la alergia de raíz. Entonces, tenemos las dos maneras. Para paliar los síntomas, primero hay que reconocerlos. ¿Qué síntomas nos va a generar una alergia? Los que todos conocemos. Los más comunes son el estornudo, la rinoconjuntivitis, que se llama, ¿no? El estornudo, los ojos llorosos, rojos, que piquen un poquito, puede picar un poquito la piel donde nos toca el alérgeno y se puede irritar, se puede poner rojita. Esos son los síntomas más frecuentes que vemos en el día a día, pero pueden ir avanzando poquito a poco, ¿no? Y pueden ser cada vez incluso un poquito más peligrosos. Nos metemos en patología ya bronquial, ¿no? El asma, de tener un poquito de dificultad respiratoria a raíz de haber estado con el alérgeno, o incluso que se nos pueda cerrar ya cosas más graves que no están tan asociadas a los animales, van más asociadas a los frutos secos, al marisco, que es que se nos pueda cerrar la garganta, que incluso nos pueda generar una arritmia del corazón, pero eso ya es meternos en un campo que no es el motivo del podcast de hoy, porque la alergia a los perros y a los gatos suele ser estornudos y incomodidad, suele ser una alergia más incómoda que peligrosa. O sea, estornudos, lloriqueo y luego la piel, ¿no? Que en la derma nos pica y nos empezamos a rascar. Ujú.
Eso es. Nos puede picar pues la piel de donde, sobre todo de donde el perro o el gato nos haya lamido, porque por lo general es al epitelio a lo que le tenemos, no es tanto al pelo, sino al epitelio a lo que se le desarrolla la alergia por lo general, y en la lengua tienen mucho, entonces te pueden dejar toda esa zona, puede incluso ser relacionado con las proteínas que tienen los animales en sus mucosas. Entonces, bueno, ahí obviamente un especialista en alergología es quien nos va a poder informar a la perfección de todo esto. Pero si nosotros notamos todos estos síntomas que decimos de picor, de irritación de la piel, de estornudos, cuando estamos con un perro o con un gato, en este caso con un perro, pues es cuando tendremos que consultar con nuestro médico. Respecto a esto, entonces, podemos tener como una sintomatología muy leve, esto puede ir en aumento, es decir, que de primeras la mayoría de las personas lo que hace es eliminar la sintomatología de raíz, bueno, intentar o querer eliminarla de raíz limpiando mucho. Entonces, ¿cuánto hay de cierto en que si yo limpio toda la casa con lejía 1000 veces, peino al perro 1000 veces, le echo champús específicos o incluso me acuerdo que hace unos años nosotros también trabajábamos con niños de primaria en clases extraescolares con perros, ayudándoles Uh un -huh. poco al desarrollo, ¿no? emocional, inteligencia emocional, etcétera, y la gestión. Y trabajábamos con perros que les echábamos gel en el pelo, les echábamos regularmente gel para que ese pelo sea menos o genere menos alergia en caso de que al día siguiente en ese aula donde estábamos haciendo las extraescolares entren niños que a lo mejor sí tienen alergia a los perros. ¿Cuánto de cierto, cuánto de eficaz es esto? Vale, a ver, aquí es cuando ya empezamos a ver el tratamiento, ¿no? Y Ah, vamos a empezar a hablar del primer paso, que es esto vale. que tú nos comentas. Sí, sí, muy bien. Que todo esto se llaman medidas higiénicas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o medidas de evitación. ¿Cuáles son estas medidas? Pues lo primero es en el momento en el que tengamos a lo mejor un poquito más de molestias, pues hay que intentar tener un contacto estrecho con el perro, pero no tenemos por qué eliminarlo, no tenemos por qué desplazarlo. A lo mejor si el perro convive conmigo, pero yo tengo el cuidado de que cada vez que tengo relación con él o que tengo un contacto más estrecho, pues no me toco la cara, no me toco mis mucosas, no voy a empezar a estornudar, sino que lo toco, estoy jugando con él, termino de jugar, me lavo las manos y puedo seguir haciendo mi vida, ¿no? Puedo seguir haciendo las cosas. Entonces, obviamente, cuanto más limpio esté nuestro hogar, ¿no? Cuanto más nos procuremos en que cuando haya pelos, pues que se aspiren, en que cuando el perro se suba a un sofá, pues eso, intentar aspirarlo. Incluso el tema que dices de peinarlo, al final lo que va a ayudar es a que el perro pierda todo el pelo en un momento puntual y luego no lo vaya esparciendo por toda la casa. Así que nos va a ayudar también a controlarlo. Yo, por ejemplo, soy partidario, yo que tenemos a los nuestros, yo soy partidario de que entren a la habitación y siendo yo alérgico. Lo que no dejo es que se suban a la cama. Así como que me encantaría dormir con el perro, ¿no? Pero entiendo que para poder disfrutarlo el resto del tiempo, pues tengo que hacer ese pequeño sacrificio, pero bueno, no es gran cosa. En cambio, en el sofá, pues estábamos tal. Luego, si veo que estoy bien, pues no me hace falta ducharme, no me ducho, pero si no, si estoy duchado o si no, pues me ducho, vean, me echo un agua, me quito el alérgeno y puedo seguir bien con mi vida. Entonces, esa sería la primera medida, ¿no? La evitación. Respecto a lo que comentas de los champús, lo único que ha demostrado y que tiene evidencia científica respecto a que disminuya la capacidad alérgena de una mascota es un pienso. Hay un pienso que está, pues, algo que regula a nivel de la expresión de la proteína que nos genera alergia en el epitelio de los animales, regula y hace que disminuya un poquito esa alergia que nos genera. De todas maneras, que tenga evidencia científica demostrada no significa que sea lo único. Creo que no hay tanto estudio a este respecto y que por suerte pues cada vez hay más. Pero a día de hoy demostrado hay un pienso de una marca determinada que seguro que si buscáis pues lo encontráis, por no hacer publicidad. Pero sí, sí, Sí. sí, hay un pienso de una marca determinada que ayuda a disminuir los síntomas de alergia.
O sea que los productos, esos champús, esas cremas o ese tipo de productos no nos sirven o no está demostrado. Vamos a interrumpir este podcast un momento para decir algo muy importante, que es darle las gracias a nuestro colaborador Ouna. Como bien sabes, siempre hablo aquí de comportamiento y de emociones, pero es igual de importante hablar sobre la salud y el bienestar de nuestros perros. Así que aquí, ahora, vamos a hablar sobre Ounat. Seguramente ya sabes lo importante que es precisamente la alimentación de tu perro para mantenerle sano y feliz y así aumentar más su bienestar. Por eso, hoy te quiero contar sobre Ounat, que es una marca que está revolucionando la forma en la que alimentamos a nuestros perros y gatos. Y lo que más me gusta de ellos es que usan ingredientes de proximidad y naturales, y así garantizan una calidad que se nota en la vitalidad de tu perro. Imagínate recetas elaboradas con carne fresca y más del 90% de ingredientes naturales. Lo mejor de todo es que están cocinadas suavemente al vapor y así maximizan la preservación de nutrientes esenciales. Y además no contienen colorantes, aditivos ni conservantes artificiales, y así también aseguran que tu perro disfrute de una alimentación natural y saludable. Y encima, Ounat trabaja directamente con ganaderos y agricultores locales para mantener el control de la calidad de principio a fin. Y si buscas lo mejor para tu amigo de cuatro patas, te recomiendo que pruebes la mejor croqueta del mercado, que es la gama Ounat Autor. Pruébala y observa la diferencia. Puedes encontrar todos sus productos en tiendas especializadas, en clínicas veterinarias o directamente en su web ounat.com. Dale a tu perro la alimentación natural que se merece, y si quieres probar Ounat, te dejo el enlace en la descripción de este podcast. Y ahora seguimos con nuestro tema de hoy. Ya no es que nos sirvan, sino que no está demostrado científicamente, con un método científico detrás. Y luego, a nivel ya como opinión personal, creo que con una buena higiene del animal, basada en el cepillado frecuente, en quizá un baño más frecuente de lo normal, ¿no? Dentro de lo que sea sano para la epidermis del perro, ¿no? Y para su piel. Pero siendo más exhaustivos, no sé hasta qué punto, o no se ha demostrado hasta qué punto, estos champús o estos productos puedan disminuir aún más la carga, la sintomatología alérgica del humano. ¿Y cómo ha sido tu vida? Porque tú has tenido perro, José, toda la Sí, vida, ¿no? ¿Cuándo has sí, descubierto además, tú que tienes pues alergia? yo lo descubrí de pequeño. Estuve durante mucho tiempo sin contacto con los perros, porque bueno, cuando decidían mis padres, pues ellos no tenían, el perro no era de ellos, era de mis abuelos. Y bueno, pues cada vez que yo iba a su casa, pues obviamente el perro tenía que estar lo menos en contacto conmigo. Era una época en la que también se sabía menos, y yo lo pasé mal, ¿no? Porque al final, pues yo le tenía cariño también a los perros, y quería tener relación con ellos. Luego mis tíos también y mis primos también tuvieron en su casa, y ahí ya cuando yo ya era un poquito más mayor, más adolescente, y me fui dando cuenta de que sí que podía tener relación con ellos. Y ya luego fue cuando empecé a salir con mi mujer, que en ese momento pues éramos críos, teníamos 19 18 años. Ella vivía en casa de sus padres y tenían una perrita, y pues nada, pues yo pude tener relación con ella, y a raíz de ir a casa de mi mujer y ver que era una alergia muy tolerable, que yo tocaba a Luna, en este caso yo la tocaba, tenía relación con ella, yo, pues bueno, estaba tocándola un rato, la acariciaba, tal, vale, terminaba, me lavaba las manos y no tenía ningún problema. Qué Así que bueno. poco a O sea que poco, pues me hoy vives fui. con perros. ¿Cuántos perros tienes? Sí, hoy tenemos dos, bueno, tenemos cuatro en total, pero distribuidos en diferentes casas. Así que sí, sí, tenemos un contacto constante con ellos. Tenemos dos tekel, un bodeguero y una mezcla de pastor con rottweiler. Y Uh. no, bueno, son nuestra vida. O sea que estamos encantados. Sí, estamos encantados, sobre todo por poder convivir con ellos aun con tu alergia. Entonces, Eso es. hablando de perros, o sea, una persona que tiene alergia como tú, hablando de perros, porque estamos hablando sobre una persona que ya tiene perro o ya se encuentra con un perro, ¿no? Que ahí Claro, es la situación a la que nos tenemos que adaptar. Sin embargo, cuando, por ejemplo, vamos a elegir a un perro sabiendo que tenemos alergia. ¿Tú has estado investigando también este tema? O sea, ¿sabes, por ejemplo, qué sí. tipo de pelaje o qué tipo de razas son más favorables para personas con alergia? Eso parece, bueno, eso es más un mito.
el tema de que haya razas hipoalergénicas es un mito. No hay una raza más hipoalergénica que otra. Es verdad que puede haber razas que al dejar menos pelo o tener mayor facilidad para su cepillado, pues esta primera medida que estábamos comentando, que son las medidas de evitación, ¿no? Las medidas higiénicas, nos van a resultar más fácil. Es más fácil cepillar a mi tekel de pelo corto que cepillar a nuestra perrita Luna, que la que tenía mi mujer antes, que era un pastor vasco de pelo súper largo. Entonces, claro, era mucho más difícil. Pero no hay ningún pelaje, ni ningún animal, ningún perro que sea hipoalergénico por el folículo o por su característica, más allá de la facilidad que tengamos de cepillarlo. Esto es fantástico porque además tienes razón que como lo has descrito, uno de los mitos, una de las creencias que está muy extendida es que los perros de agua español, por ejemplo, los típicos perros de agua Sí. españoles, sí, la gente piensa que precisamente son hipoalergénicos, por llamarlos de alguna forma, pero claro, por lo que dices es porque este perro pierde menos pelo, pero como bien has comentado al principio, claro, si el perro lo que le provoca es la proteína de las mucosas cuando entra en contacto contigo, en la alergia o la sintomatología, el perro de aguas igualmente tiene saliva, ¿no? Y tiene Claro, mucosas. exacto. No hay, fíjate, y aquí hay una cosa curiosa, que no hay tanto una diferenciación por razas, pero sí puede haberla por sexo. Oh, Los perros macho, por lo general, debido a, bueno, a ciertas proteínas de las que se generan en la próstata, pueden generar más alergias que los perros hembra, que las perras hembra. Sí. Entonces, wow. hay gente que puede tener una sintomatología mayor con perros y no tenerla con una perra. Esto me encanta. Es un Sí. dato top. Y es por este tipo de proteínas que decimos que se generan, incluso que, bueno, y esto lo que hace es que al castrar a un perro macho pueda disminuir también la sintomatología. O sea que alternativas antes de abandonar a un perro tenemos muchas, porque hemos hablado de momento de todo medidas Sí, no sí, farmacológicas. por supuesto, estamos en eso, pero me parece muy interesante porque es verdad que estos temas no se hablan habitualmente, tampoco hemos Mm, tocado en Perros y Punto en general en nuestro canal las alergias de las personas, pero esto es para mí muy revelador y me ha interesado muchísimo. Bien, en ese caso, estamos con las medidas, se pueden tomar medidas. Muchas personas pueden sentir pena, por ejemplo, ¿no? Como bien has dicho, no, que no se suba al sofá o que no se suba a la cama. Me parece muy interesante lo que has dicho porque siempre decimos que es importante tener sentido común. Al perro no le duele, no le genera un daño emocional el hecho de no poder subirse a ciertos sitios o no poder estar, digamos, en ciertas zonas de la casa, ¿no? No le genera ese daño emocional. Sin embargo, a las personas sí les genera daño emocional el hecho de que sus perros no puedan, por ejemplo, subirse a sus camas. Entonces, mm, sí que quería como hacer un llamamiento a estas personas que no se sientan mal por esto, que si es más práctico para poder convivir con ese perro y que todo el mundo sea feliz, pues viene aquí José. José, felices para que seáis felices con vuestros perros y exacto, poder. exacto. Claro, porque además son medidas muy sencillas que fíjate, lavarte con frecuencia, mantener la casa limpia, mantener el pelaje bien peinado, tener un contacto consciente con el perro, que no Mm, limitado, sino consciente. Y luego eso es. tener, claro, una cama, vamos, mejor que la nuestra. Mis perros duermen en camas viscoelásticas y están súper geniales y muchas veces, ojo, prefieren el suelo. Entonces, que la gente no se sienta mal por tener que tomar esta medida cuando en realidad beneficia en la convivencia. Así que muchas gracias. Estas son las medidas. Vale, bien. Eso Vamos es. con los El- tratamientos. Exacto, que sería el siguiente punto. Sí, Entonces, para estos tratamientos, obviamente, siempre tendríamos que contactar con nuestro médico de familia, en la gran mayoría de casos, porque, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo no necesito más. En algún momento, bueno, mi mujer que es médico de familia me lleva bien tratado, entonces en algún momento si yo tengo más picor de ojo o lo que sea, pues utilizamos un colirio, una lágrima normal y corriente de la que no necesita receta ni nada, ¿no? Una lágrima de farmacia. Y bueno, pues si en algún momento me pica un poquito más el ojo, que normalmente me pasa cuando
yo también soy alérgico al polen, entonces me pasa en primavera, en los momentos de polen desmesurado, que a lo mejor ya voy con una carga alérgica y estoy con el perro, lo que sea, y me pica un poquito más. Bueno, pues con eso, en mi caso, por ejemplo, es más que suficiente. Pero hay personas que puede no ser suficiente. Pues las medidas farmacológicas, tu médico de familia, por lo general, está preparado para darte colirios, sprays nasales, incluso inhaladores, te pueden ayudar a controlar un poquito si tienes fatiga respiratoria, y si tu médico de familia no se ve capacitado, te va a derivar a tu alergólogo. Tu alergólogo, pues entre tu alergólogo y tu médico de familia, se te propondrá un tratamiento sintomático para ir controlando esos síntomas, para que esos síntomas no limiten tu vida y te permitan seguir teniendo contacto con tu perro sin limitar tu día a día. Y me puedes decir, aquí hay dos cosas que me podría decir cualquier paciente. Una, yo no quiero estar tomando eso toda la vida, ¿vale? O dos, con esto no es suficiente, que pueden ser los dos escenarios de rechazo a esto, porque a mí lo de la gota pues no me supone un problema. Alguien, un antihistamínico de vez en cuando, incluso diario, tampoco va a suponer un problema, pero entiendo que alguien pueda decir, esto no lo quiero para toda mi vida, o no lo consigo, no es suficiente con las gotas, los sprays nasales, los antihistamínicos, no es suficiente, necesito algo más. Pues ahí está lo último de lo último, digamos, en cuanto al tratamiento de las alergias, que esto sí que lo tiene que supervisar y recetar un alergólogo, que es la inmunoterapia, que son las Que básicamente vacunas para también la existen alergia. en perros, porque nuestros perros, por ejemplo, tienen alergias a un millón de cosas, entre ellos a los ácaros, y claro, se Sí, toman todo tipo de medidas, incluidas tratamientos como, por ejemplo, la vacuna para ciertas alergias, ¿no? Es verdad que para los ácaros se nos complica. También, corrígeme si me equivoco, tenemos entendido que cuando un perro, una persona tiene alergia a los ácaros, no conviene mucho barrer, conviene más aspirar para no... eso es. ¿Vale? Para no levantar el... Sí, porque al final barrer, bueno, esto también vale para el tema del pelo. Ujú. Barrer, pues, hombre, se intenta hacer lo más concienzudo posible, ¿no? Y lo mejor posible, pero barrer no deja de ser una manera de redistribuir la localización del polvo o del pelo. Aspirar, pues también la redistribuye, pero te lo estás quitando de golpe, ¿no? No hay movimiento y por eso sí que es más recomendable para personas alérgicas que tiendan más a aspirar que a barrer. Ahí estoy de acuerdo. Y bueno, pues con el tema de las vacunas, tendríamos también dos opciones, que son, por lo general, son vacunas inyectadas y se inyectan con una frecuencia, depende de la alergia, depende de la vacuna, depende de muchas cosas. No quiero dar una pauta porque a lo mejor una persona en cuestión va a un alergólogo y tiene una pauta diferente que otra, ¿no? Esto ya sería algo para comentar con el alergólogo. Pero pueden ser tanto inyectadas como orales, ya hay vacunas orales, lo que pasa que requieren una predisposición mayor del paciente, ¿no? La vacuna inyectada te la pones, te olvidas y vuelves en el tiempo que toque, y la oral tienes que estar un poquito más pendiente, pero para gente incluso con mucha aversión a las agujas, hay opciones. Es decir, la última es abandonar al perro. Eso yo creo que es el mejor mensaje que podemos transmitir hoy. Es Hay muchas sin duda opciones. el Sí, tema principal del podcast, claro. Y sí. en estos tratamientos, ¿hay personas que consiguen de repente dejar de ser alérgicas a lo que antes les Sí, causaba sí, alergias? Sí. podemos esperar una mejora de la sintomatología con mínimos efectos secundarios. Por ejemplo, en la vacuna inoculada, en la vacuna inyectada, el efecto secundario pues, es el enrojecimiento, el dolor del punto de punción, un poquito como cualquier otra vacuna, ¿no? Como pues, la de la gripe o cualquier otra vacuna a la que estemos acostumbrados. Eh, pero bueno, el tema es que habrá que ir viendo cómo evoluciona el paciente y esto ya es completamente labor del alergólogo, ver cuántas vacunas necesita, cuánto tiempo, cuánta dosis, eso ya el alergólogo va a ir modificándolo según pues, lo que el paciente le cuente. Si el paciente llega y cuenta una mejoría espectacular, pues habrá que pinchar menos veces o con menos dosis, pero eso ya digo, eso es cosa del alergólogo y lo importante es saber que esto existe
y que si lo preguntamos y lo demandamos, pues oye, y es algo que está limitando nuestra vida y que nos hace sufrir, pues existe esta posibilidad para ayudarnos. Y para poder conseguirlo, o sea, es ir a nuestro médico de cabecera, ¿no? O sea, el primer paso que tenemos que hacer, según como te estamos escuchando, es observar la sintomatología, darnos cuenta de que alguien en la familia tiene alergia al perro. Y lo Sí, siguiente, bueno, pues son las pautas de higiene que nos has comentado que tenemos que poner en marcha. Y lo primer primero paso. y sí, el primer paso, las pautas higiénicas. Y el segundo paso es ir al médico para que nos ayude a ir un poco controlando estos síntomas. Por lo que me has dicho, tus síntomas no son muy graves, por lo tanto nunca has utilizado la vacuna. Entiendo que a ti te vale con los antihistamínicos, con el colirio, etcétera. ¿Cómo Sí, es tomarte antihistamínicos? Es decir, tengo entendido por muchas personas que los antihistamínicos de repente te dejan allí con sueño, ¿no? Que es como, ¿no? sí, a ver, eso de todas maneras, antihistamínicos hay de primera generación, de segunda generación, es decir, la farmacología va mejorando y la farmacología mejora a golpe del consumidor. Entonces, claro, al final el paciente tiene que tomarse el fármaco y, vale, me tomo un antihistamínico que me deja completamente somnoliento y me deja tirado, pues no me lo tomo. ¿Qué es lo que han conseguido? Pues con los fármacos, con los antihistamínicos modernos, ya no hay una somnolencia asociada al antihistamínico. Esto no es. Sigue habiendo antihistamínicos que sí, pero el que se te va a recetar para un control de sintomatología de alergia a un perro o a un gato, ya estos fármacos no generan esa somnolencia. Eso es algo que, bueno, no sé exactamente hace cuánto tiempo, pero desde luego cuando yo empecé en práctica clínica, esto ya estaba más que superado. Yo llevo haciendo práctica clínica 8 años, entonces hace 8 años esto está ya más que superado. Claro, es un rumor que sigue existiendo porque 8 años no son tantos, ¿no? Y no sé exactamente hace cuántos, pero claro, a día de hoy ya utilizar un antihistamínico que te genera somnolencia no es algo habitual. Y las personas con las que te encuentras que tienen alergias, ¿qué es lo más común? O sea, ¿qué es lo más común que les ocurre? Yo me acuerdo que he tenido muchas clientas. De hecho, tuvimos una clienta que tenemos hasta hoy, pero su hija ya estudia en Inglaterra, pero antes de irse a Inglaterra, su hija tenía tremenda alergia, pero tremenda, tremenda, José, de verdad. Y claro, pues cada vez que la hija tenía un mínimo brote chungo, ella nos traía a la perra, ¿no? Decía, toma, Nica, quédate con la perra, con Guinness. Quédate, claro, Guinness, una pastora alemán con un pelo largo. Quédate con ella una semana porque es que Camino no puede más, no puede ni respirar y tiene exámenes, claro, tiene exámenes, tiene que estar concentrada, no puede. Entonces, es verdad que en este caso tuvimos a esta clienta que era muy fuerte su alergia y luego tenemos clientes que tienen alergias muy, muy pequeñitas. Entonces, ¿con cuántas personas te encuentras tú que tengan alergia? Al perro, porque en este caso, obviamente, sacar a la perra de casa era inviable, o sea, ellos dos lo tenían Ujú. clarísimo, la hija también tenía claro que va a tener que sufrir ciertos años con la perra, se fue rápido a Inglaterra Ujú. a vivir para poder respirar, ¿no? Pero es verdad que ellos lo tenían claro. ¿Con cuántas personas te encuentras que realmente, hablando, porque entiendo que eres médico, no eres educador canino, por lo tanto tampoco te llegan con tanta frecuencia estos problemas, pero de lo que has escuchado muchas veces que la gente ha dado o ha regalado o ha buscado una casa para sus perros por este tema porque creían que no es posible eliminar la alergia? Sí, por desgracia conozco algún caso a este respecto y bueno, pues es innecesario, sin haber probado todo esto antes. O sea, qué menos que haber probado todo este tipo de, de opciones que tenemos antes de tener que hacer algo que nos hace sufrir más, ¿no? Que sería pues tener que estar buscándole al perro, que nos hace sufrir a nosotros, le hace sufrir al perro. Es decir, creo que hay puntos intermedios y sí que se escucha, quizá porque también últimamente me he estado formando más en esto o he estado más interesado en esto y claro, hablando con compañeros míos especializados en alergias, que a ellos es a los que les llega muchísima gente con esto, pues sí que me dicen que hay mucha gente que se plantea este tipo de situaciones y por eso también mi concienciación y decir, oye, esto lo tenemos que darle voz, tenemos que divulgarlo
Por eso también la divulgación en Instagram a este respecto, ¿no? De los reels sobre la alergia a los perros, o uno que tenemos por salir sobre cómo funcionan las vacunas de la alergia. Entonces, por desgracia, cualquiera ya me parece mucho. Entonces, lo que queremos es que se conozca, que se extienda esto y que los casos sean pues cada vez menos. Y cuanto menos, Claro. mejor. ¿Qué acogida ha Sí, tenido ese reel? Porque es verdad que nos hemos encontrado tú y yo en este podcast precisamente gracias a ese reel que sí, grabaste y que tu mujer ha tenido allí su papel, ¿no? sí, De sí, sí. difundir. ¿Cómo, De qué decirnos, oye, acogida? escríbeles. Sí, Sí. sí, muy bien, muy bien. ¿Qué Pues acogida la ha tenido ese acogida, reel? Sí. muy buena, porque, bueno, pues la idea fue hablar con una compañera mía que es especialista en alergología y con mis dos perritos salimos y yo le hacía todo este tipo de preguntas típicas, ¿no? Yo le decía, oye, Sol, es que me han dicho, ella se llama Sol, me han dicho que si vivo con el perro al final me voy a inmunizar. Y dice, no, eso no es del todo así, eso no es cierto. Entonces le decía, ay, no me digas, entonces no voy a poder vivir con el perro. Y me dice, no, lo primero es que sepas que no tienes que abandonar a tu perro, que hay medidas. Entonces, ¡ay, qué bien! Tal. Y bueno, pues ya ella ahí lo que nos cuesta un poquito son las medidas, lo que hemos estado comentando, ¿no? Las medidas de evitación, las medidas sintomatológicas y, como último escalón, las vacunas que las explicamos en uno que todavía no hemos publicado, pero está grabado ya. O sea que, claro, ahí ya también se juega un poco con los tiempos, con cuándo viene bien publicar una cosa y tal, pero claro, lo que queríamos es transmitir esto y la acogida ha sido muy buena, sobre todo pues de personas que tienen sintomatología y, bueno, la tenían asumida y decían, pues nada, pues la tengo, lo asumo y ahora ven que hay una manera de combatirla y de controlarla. Pues Y sí, agradezco. nos han escrito Sí, a los dos. justo, eso es lo que te iba a decir. Sí. Agradezco mucho que difundáis estas cosas también para nuestros oyentes. Voy a dejar tu Instagram abajo en la descripción para que puedan encontrarte y para que puedan también seguir o incluso preguntarte o consultar o bueno, pues si alguien tiene una patología muy severa también que pueda buscar ayuda más, ¿no? Un paso más allá en esos tratamientos. Así que agradecemos mucho tu labor y sobre todo que haya personas como tú que incluso, o sea, no te dedicas a los perros, sin embargo, sí, sin embargo, fíjate que nos ha parecido como una ayuda como muy bonita, ¿no? Muy bondadosa por tu parte, así que te lo agradezco mucho a ti y a tu mujer. Que, por último, me gustaría, ¿qué más le querrías decir a una persona que te está escuchando ahora? Ah, y yo voy a primera, ¿vale? Porque siempre me gusta hacer como una conclusión, pero voy primera. Quería Vale. también impulsar el hecho de que cuando vemos un reel, que esto ya se hace mucho, ¿vale? Pero lo quiero fomentar. Si vemos una información que quizá no nos toca a nosotros directamente, pero sabemos que ocurre, ¿no? Ahora mismo que todos tenemos redes sociales, pues sí que quería potenciar un poco con todos el que compartamos las cosas porque nunca sabemos a quién le puede ayudar información que Ujú, compartimos que quizá no es estrictamente nuestra problemática, pero nos ha llamado la atención. Entonces, compartirlo en nuestras redes sociales para que nuestros amigos lo puedan ver, nunca sabes quién le va a decir a quién o quién le va a compartir a quién que le pueda ayudar realmente, sobre todo porque de verdad a ti lo sufres de forma personal, pero a nosotros nos llegan muchísimas consultas todas las semanas de personas que dicen, jo, por favor, ¿podrías difundir que tengo que dar en adopción a mi perro, que no quiero? Porque ellos lo sufren, muchas personas lo juzgan, ¿no? Desde la inmediatez de decir, qué fuerte, qué mala persona, no se abandona a un perro por una alergia. O sea, no lo hacen, la gente lo sufre de verdad. Nosotros acompañamos muchas veces a nuestros seguidores en un proceso muy duro y tienen que dar a su perro por muchos motivos que muchas veces nos aventuramos, ¿no? A juzgar pronto, pero lo ujú. pasan mal. Entonces, saber que en este caso no tienen que dar al perro, que se lo pueden quedar, porque en realidad la alergia no es problema, les quitas un dolor que ellos sufren, porque sufren al tener que hacer eso con su perro, ¿no? Es compartir, que hay Pues que sí, compartir. Eso. exacto, exacto. Yo creo que cualquier información que veamos que es diferente, que es útil, porque, hombre, si es algo que la gente sabe, pero
a mí me gusta compartir, hoy por ejemplo, bueno, estamos grabando 7 de octubre, ¿no? Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Mama Masculino. Eh, Oh, la gente normalmente, claro, esa es la reacción normal. La gente no sabe que eso existe. E claro, igual, una persona de mi entorno o un conocido se nota un bulto en la mama y al ser hombre dice, esto, un grano que me ha salido aquí. Oye, puede ser un cáncer. Entonces, yo hoy, por ejemplo, he compartido 2 publicaciones de compañeros míos, de compañeras mías, concienciando sobre el cáncer de mama masculino. Yo, ¿cuándo creo que merece la pena compartir algo? Hombre, pues por supuesto cuando algo nos gusta, ¿no? Pero si vemos algo que creemos que no sabíamos y que creemos que puede serle útil a alguien, yo creo que es una labor excelente y una función que hace que las redes sociales sean una herramienta tan positiva en nuestras vidas. Hay wow. que sacarle el punto bueno a las redes sociales. Hay que sacarle el punto bueno. Yo soy muy partidaria de esa, sí, de esa idea, porque a mí me Sí. han traído solo cosas buenas. En realidad sé que hay mucha gente que como que las negativiza porque son malas, pero es lo que dices tú. Si le encuentras el punto bueno, a mí solo me han traído cosas buenas y, por ejemplo, esto que acabas de contar, pues igualmente para mí es fascinante, ¿no? Así que también te lo agradezco mucho y cambio, o sea, no cambio, añado mi dedicatoria también a, a todos aquellos hombres que, bueno, pues que ahora están sufriendo quizá esto y se sienten extraños, ¿no? De vivir Ujú. algo como que no está aceptado en la sociedad, pero no porque no esté aceptado, sino porque no se conoce, no se sabe. Sí, Eso sí. es, eso Muchas es. gracias. Pues muchas gracias, José. ¿Cuáles son Muchísimas tus gracias a ti, Anita. conclusiones? ¿Cuáles son tus conclusiones después de haber vivido con alergias con perros, convivir con perros, sentir el amor, sentir la tranquilidad y tener recursos, ¿no? ¿Cuál es la importancia en la mente de una persona? Tú como médico, cuando nos pasa algo, ¿cuál es la relevancia de ser conscientes, tener conocimientos sobre lo que nos pasa y recurrir, ¿no? A que nos den herramientas para poder tratarlo? Pues mi conclusión es que siendo alérgico y mis perros me generan cierto disconfort en mi día a día y cierta molestia, es una molestia por suerte tolerable, si tengo que, en mi caso, si tengo que ponerle una nota, diría que es un 3, Oh, pero es que lo que me curan es un 10. Así que esa es mi conclusión. es la mejor conclusión, José. Sí, 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 sí. Muchísimas Así que gracias. es todo equilibrio. Muchas gracias, José. Ha sido un Muy placer bien, Anita. tenerte en nuestro podcast. Espero poder volver a contar contigo en un Por futuro supuesto, por o supuesto. con tu Y mujer. vendrá. Eso iba a decir. Eso iba a decir. Que va a reclamar su sitio. Sí, Os sí. Y va a mandamos estar un besazo. encantada. Sí, pues Sí, sí. saludos de parte de todo el equipo para tu mujer, que de verdad nos ha hecho mucha ilusión y te agradecemos mucho lo que has compartido con nosotros y espero que a las personas que te están escuchando les haya ayudado. Animamos a todos a que compartan este podcast con personas que creéis que lo necesiten y si habéis descubierto algo que os ha venido bien o que os ha resultado revelador, pues por supuesto seguid nuestros podcasts para más sorpresas o más conocimientos de esta calidad. José Felices, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Anita. Un placer. Y un saludo a todos.